Ah, ya estamos al aire, ya estamos al aire. A ver, cuéntame, Miriam, sobre la primera parte de esta serie, bueno, que ya empezamos la semana pasada, sobre las propiedades usurpadas por el gobierno y ahora si las van a recuperar o si van a querer recuperarlas. Bueno, entrevistamos a una primera persona que nos va a contar cuáles eran las propiedades que tenía en Cuba y por qué está molesto, por lo que estamos molestos todos. O sea, ¿cómo es posible que Fidel haya confiscado propiedades a cubanos que la ganaron con el sudor de su frente, pues, diciéndole que el imperialismo se las iba a quitar durante 56 años y resulta ser que ahora se las venda a norteamericanos y vuelva a darle la mala a los cubanos? El que las vende. El colmo del cinismo. Vamos a ver. Increíble. Lo que tenía que llegar. La nacionalización de las peleterías, tiendas de ropa y ferreterías que en manos privadas servían para que especuladores y parásitos hicieran de las suyas. Una de las primeras medidas que tomó Fidel Castro cuando llegó al poder fue la nacionalización de todas las propiedades privadas que habían en Cuba. Hoy, a punto de reanudarse las relaciones entre Estados Unidos y la isla, esos propietarios piden que sean recompensadas las propiedades expropiadas o confiscadas. ¿Lo lograrán? Vamos a hablar con algunos de ellos. Bueno, mi papá y mi mamá trabajaron muy duro desde muy jóvenes y convirtieron terrenos baldíos y lugares en propiedades. La más simbólica es lo que hoy ocupa la de Texas, robada en Bahía Honda, que era Emilio Izquierdo, Céspedes número 3, Bahía Honda, Pinar del Río, teléfono 50. Entonces, las otras propiedades son casas rentadas y no tengo intereses en esas casas porque viven hermanos míos cubanos. Y hay una finca, hay una peluquería, había ganado que ya no existe porque ya destruyeron todo el ganado. Habían árboles frutales que ya no dan frutas, ¿no? Entonces, en el edificio que era de hormigón armado, que ha sobrevivido los ciclones y todo, funciona la ETEXA, que es la empresa de Castro de Comunicaciones, que ha estado en sociedad con distintos países, Italia, México, y ahora lo que nos trae a colación es que Barack Hussein Obama ha hecho negocio y ha anunciado que en la propiedad donde mi papá y mi mamá trabajaron, que la construyeron ellos, se van a empezar negocios con norteamericanos. Mi familia hizo esto en Cuba y somos cubano-americanos, construimos una familia, construimos propiedades usurpadas por otra familia, que es la familia de Castro, que lo único que tengo que tener entendido era una colonia de caña. Yo no le acepto a Barack Obama que sea cómplice del robo de las propiedades de mi familia. Texas es la que la tiene. Texas, sí. O sea, mira qué casualidad, hace el primer negocio que se cierra es el de esta compañía de telecomunicaciones con ETEXA y entonces la propiedad de Emilio entonces la tiene esa compañía. O sea, ¿verdad? O sea, que también es una compañía americana. Exactamente. Ahora, hay otro de una señora que se llama Olivia Marnet, que ahora tiene 81 años, que es hija de la señora que tenía esta farmacia en Lawton, que dicen que era la farmacia más lujosa, dicen que era toda de espejo. Bueno, ahí está. Esa es la señora. Esa es la señora. Y dice que su mamá o su abuela, creo, había comprado y que esto era la farmacia más bonita, que tenía espejo, que las personas se podían chequear su peinado y tenía su casa atrás. Ella todavía vive detrás de la farmacia. Ahora, sin embargo, el gobierno se la había expropiado y la tenía en muy malas condiciones y ahora se la vendió a un cuentapropista y ahora la parte de arriba. Y él no solamente renovó la parte de arriba, sino toda la propiedad y dicen que en menos de 6 meses que la tiene, ya ha logrado más con su negocio que lo que tenía en 56 años. Lo que es irónico, María, es que el gobierno haya arruinado a esta familia, tú sabes, que fue la que construyó el negocio, y entonces ahora le dé la posibilidad a otro, porque la mujer dice, a mí me encantaría comprarlo, pero yo no tengo un centavo. O sea, ha expropiado a dueños que eran adinerados, y que son habían cubanos en Cuba. Y son cubanos en Cuba. El dueño es el dueño de Tecnopremier, el negocio de computación que está en Calzada de 10 de octubre. Pero bueno, es ahora que compró esto y está. Pero ella, pobrecita, dice, me gustaría comprarla, pero dime yo, Andy. Bueno, ahora yo pregunto, porque generalmente siempre el dinero no conoce ideología. Y siempre los que están dolidos son a las personas que de cierta forma perdieron dentro de todo este negocio, en este caso, producto de la revolución. Pero a mí me molestó mucho desde el año pasado gente como Fanjul, que fue uno de los quizás que más sufrieron la expropiación de la revolución y ahora va a legitimar la expropiación porque va a Cuba a hacer negocio con Castro. El problema es que los que están aquí en Estados Unidos, que no pudieron recuperar nada y que no gozan de esa fortuna, claro que tienen que estar dolidos. Ahora, a mí me preocupa que todo el mundo le eche la culpa a Obama y no se acuse a los verdaderos cubanos de aquí que están contribuyendo a esto.
Bueno, o sea, cada dueño tiene el derecho de actuar como piense correcto, ¿verdad? Pero nosotros, como Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, estamos en contra la política de algunos de nuestros miembros. Usted ha mencionado uno, muy pocos, gracias a Dios, que han tomado un approach diferente, o sea, de ir y hablar con la misma gente que nos robó. O sea, para mí eso no es sensato, además de ser inmoral. Además de ser desvergonzado, ¿verdad? O sea, si la primera vez me robaron, o sea, Castro tiene la culpa, pero si vamos a hablar con la misma gente que nos robaron, entonces, ¿qué pensamos lograr? No entiendo esa política. Yo tengo una opinión tal vez un poco controversial con ustedes. Muchos de los millonarios que se marcharon a principios de la revolución, que estaban fuera del país en el momento del triunfo, fueron indemnizados por el gobierno norteamericano cuando presentaron las declaraciones de impuestos, el señor Fanjul, por ejemplo. No, ¿fue indemnizado? Incorrecto. Perdón, el señor Fanjul, que tiene triple ciudadanía, española, norteamericana y cubana. Pero nadie fue indemnizado. El señor Julio Lobo, ¿qué pasó con su fortuna? Tampoco fue indemnizado. ¿Y la Lloyd of London qué le pasó con Julio Lobo? Lloyd of London no tiene que ver, o sea, no la perdió Lloyd nada of en London Cuba. no indemnizó al señor Julio Lobo. Bueno, pero eso no es el gobierno, eso es una compañía de seguro. Pero señor. recibió una indemnización por su propiedad. Sí, pero no que la inmensa mayoría de los de los millonarios que se marcharon, inmensa mayoría, fueron indemnizados. Le estoy hablando de grandes fortunas. Perdóneme. Y segundo, la otra cosa es... Deja que él hable y después vuelvo contigo. Okay. Primero, la indemnización es un acto gubernamental de pagarle a un ciudadano al cual le han legítimamente expropiado propiedad. Castro anunció la indemnización a los millonarios y a los que no eran millonarios y nunca pagó a nadie. O sea, hubo expropiación forzosa sin la requerida indemnización por ley. Ahora, perdón, déjame terminar. Lo que Julio Lobo posiblemente habrá hecho con una compañía de seguro con la cual él tenía una póliza, no tiene que ver nada en absoluto con la indemnización o las confiscaciones. Eso fue un trato privado. Si él tuvo la visión de sacar una póliza de seguro, que Dios lo bendiga, pero no tiene nada que ver con nosotros. Déjame terminar. Los Fanjuls no fueron indemnizados por Cuba, nunca. Sí, fueron ciudadanos de España, lo que sea, nunca fueron indemnizados. Muchos cubanos, no solamente los multimillonarios, tomaron pérdidas aquí, o sea, el income tax. Perdón, sí, el tax loss carry forward, llevaron sus pérdidas y ya cuando llegaron aquí no eran ciudadanos, eran residentes, estaban ganando dinero, pudieron proteger lo que ganaban al principio. Esa fue la legislación del senador Pepper y el congresista Facel, pero eso no quita el derecho de recuperar. Si recuperamos algún día, posiblemente tendremos que pagarle al IRS una deuda que se negociará. Pero eso no me quita el derecho de recuperar. Yo no he hablado de derecho de recuperar. Yo he hablado que si el income tax de aquí le dio un beneficio a usted y usted sacó un dinero que el gobierno se lo reconoció. No sacó dinero. Yo no tuve que pagar impuestos. Mi familia no lo hizo. Alguna gente que yo conozco tomaron pérdidas contra sus ingresos que redució sus impuestos en el 60%. Voy con Yuri. Si tú me robas a mi dinero y yo tengo un seguro y ese seguro me roba mi casa y ese seguro me paga a mí, eso no quiere decir que tú no me tienes que pagar. Tú me sigues debiendo. Lo que tú estás hablando es completamente erróneo y fructuoso. Fructuoso. El de que te hayan rebajado de los taxes. Que te hayan rebajado de los taxes. Lo que tú perdiste no tiene nada que ver con lo que tú perdiste en Cuba. Sigue siendo. Hablando idiomas distintos. Idiomas no, es que tú estás metido en eso. Está mal. Vamos a poner Marta Picanes, que al padre le quitaron la peletería en La Habana. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa lo que yo estoy diciendo. A ver, voy con Helio porque Helio también a su familia le confiscaron propiedades. Cuéntame. Bueno, a nosotros nos quitaron el bar, restaurante, la terminal de ómnibus que era de La Palma, Conservación del Norte, venía de Pinar del Río los ómnibus hasta Bahía Honda y una casa en la playa. Ok, que era un negocio y además una casa en la playa. Ajá. Y entonces, ¿quién tiene esa...? ¿Quién tiene eso? Pasó de mano a mano. Primero se lo dieron a un dirigente, después pasó a otro y fue una permuta y la dividieron en 3 partes y aquello... Y no eran millonarios. Es un caso como el de Emilio, que ahora lo tiene Texas, que hizo negocio con IDT, que es una compañía americana. Eso es de Emilio y eso es de él. Eso era de mi padre. Ambas cosas tienen sus propietarios. Pero yo lo que quería decir, y a donde iba con el punto que cuando mencioné a Fanjul,
uno no puede centrarse en el robo de la revolución nada más que a los grandes millonarios, porque si no se distorsiona el punto. Exacto. La persona que decidió emigrar y que el gobierno le quitó hasta el ventilador de su casa, la persona que perdió la casa y que hoy es un círculo ¿Cómo te pasó infantil a o ti? que es una A ver, escuela. volvemos con el mismo tema. Pausa y volvemos.